propone el libro en estos momentos y por qué sus autores creen que el mundo podría vivir un nuevo siglo de prosperidad? Bien, el libro es una mirada a los últimos 100 años de progreso de la humanidad y también una mirada hacia el futuro, hacia 2100. Entonces, lo que proponemos nosotros es que en los últimos 100 años el mundo experimentó un progreso sin precedentes. De hecho, antes de esos 100 años, la humanidad prácticamente no progresó. Los estándares de vida estaban estancados. Y en los últimos 100 años se aumentaron en 6 veces. Bien, una persona a final de siglo tenía 6 veces más de renta per cápita que a principio del siglo en media en todo el mundo. Lo que proponemos es que si aprendemos del pasado, podemos hacer que el siguiente siglo sea otro siglo de prosperidad, incluso mejor y para todo el mundo. Yo te complemento. Lo que proponemos nosotros es dejar de ser negativos. ¿Cómo se logra? Es empezar a pensar positivo. Si tú miras la historia de la humanidad, está llena de éxitos. Y la gran mayoría de los éxitos han pasado en el corto plazo. Lo que ha avanzado en los últimos 100 años la humanidad es equivalente a más de lo que se ha avanzado en todos los 5000 anteriores. Entonces, ¿por qué decimos que el mundo no está mejor? Está mucho mejor, muchísimo mejor. Hay menos muertes, la natalidad cayó, el promedio de vida subió, las oportunidades llegaron, la gente empezó a tener electricidad, los días pasaron de ser días de 12 horas a días por lo menos de 18. Por donde tú lo mires, en todos los aspectos de la vida de los seres humanos, solo hemos mejorado. ¿Por qué creemos ahora que no va a ser mejor el futuro? Tenemos que todo entonces un cambio de chip. Exacto. Por supuesto. Estamos en un momento, de hecho, incluso que los datos lo vemos, tenemos un mundo pesimista ahora mismo. Estamos en un momento de inflexión, a lo mejor a nivel global, donde vemos estadísticas como que en un país como Francia, solo el 6% de la población cree que la siguiente generación vivirá mejor que la anterior. Lo cual es curioso porque es exactamente lo contrario a lo que ha estado pasando en todas las generaciones del último siglo. Entonces queremos también que este libro sirva para darle un vuelco un poco a esa narrativa y ver el futuro con optimismo, también porque eso es lo que, no solo por ser optimistas, sino porque eso es lo que nos va a llevar a actuar. Además, si tú miras en el caso de América Latina, hay una cantidad de corrientes diciéndonos que todo está mal, cuestionando nuestro pasado y no proponiendo hacia futuro. Y yo creo que hay que cambiar esa narrativa y hay que empezar a cambiarla mirando y decir, oye, no todo está mal. Realmente hemos mejorado de una forma exponencial en los últimos años, incluyendo América Latina. Y podemos hablar y mostrarte datos específicos de por qué América Latina está mucho mejor de lo que estaba hace o 50 años, o 80 años, o 100 años, o 10 años. Hemos ido mejorando sustancialmente. Ahora, que tenemos que hacerlo mejor, por supuesto. Que tenemos que mejorar más rápido, por supuesto. Pero si solamente hacemos lo mismo que hicimos los últimos 100 años y lo hacemos un poquito mejor, el futuro de América Latina va a ser espectacular. Entonces, ¿por qué no hablamos más bien de cómo creamos el futuro positivo? De cómo trabajamos en conjunto para tener un mejor futuro. Eso es el libro. Siguiendo esa línea, si el progreso ha sido tan grande, ¿por qué persisten grandes desigualdades? En un país como Panamá y la región también es un fenómeno que siempre se ha mantenido y se persiste. Bien, bueno, primero, si vemos los datos, obviamente es verdad que algunos países han prosperado más rápido que otros y que hay ciertas desigualdades. A nivel global, es el momento en el que el mundo es más igual, no desigual, de los últimos 100 años. Es decir, los países en desarrollo crecieron más rápido que los países avanzados, se fueron acercando a ellos y, por tanto, estamos en un momento de más igualdad que no desigualdad que en el pasado. Aún así, es verdad que persisten algunas desigualdades que son muy importantes y que nos importan. Y aquí lo que proponemos nosotros es básicamente que las partes de la sociedad que se han quedado más atrás puedan crecer y acercarse más hasta frontera, digamos, de los países que están más avanzados. Y esto al final viene de una combinación de lo que nosotros llamamos la máquina del progreso. Cuando la máquina del progreso funciona, crecemos y mejoramos. Cuando la máquina del progreso se gripa, no funciona, no crecemos. Y si tuviera que apuntar a las partes más importantes de esa máquina para Latinoamérica y para el mundo en general, sería un tema de tecnología e innovación, de inversión, de capital humano, de skills, de habilidades de las personas, para que podamos hacer que esta tecnología sea rentable, y de energía. La energía al final mueve el mundo y sin energía no podemos hacer que nuestra industria funcione y que al final seamos todos más prósperos. ¿Y cuáles serían esos sectores donde se tendría que traer esa inversión? Mira, la respuesta rápida es en todos los sectores. ¿Por qué? Porque todos los sectores de América Latina tienen una desventaja en productividad. La productividad promedio de cualquiera de los sectores de América Latina es muy baja. Hay unos mucho más bajas. Por ejemplo,
la agroindustria. El sector agro en América Latina es muy improductivo comparado con los sectores en otros países del mundo. Pero el comercio también lo es. La vivienda también lo es. Los servicios locales también lo son. Y ahí te acabo de traer el 50% del empleo de América Latina. Y en todos ellos es bajito. Entonces la respuesta es en todos. Ahora, no implica que tengas que hacer todo al tiempo, pero sí. Hay una oportunidad de mejorar en todos los sectores, sencillamente apropiando las tecnologías correctas. Y hay algunas ventajas competitivas de América Latina en algunos sectores en particular, en los cuales puedes acelerar muchísimo. Por ejemplo, si tomas toda América Latina probablemente es el continente más rico, más no lo que se llama en Estados Unidos en inglés wealthy. ¿Cuál es la diferencia? Tú eres el continente que tiene más riqueza desde el punto de vista de minerales, de recursos energéticos, recursos hídricos, y tiene 680 millones de habitantes. Entonces, las condiciones para ser rico están todas. ¿Qué falta? Generar valor agregado sobre esos recursos. ¿Cuáles serían esas amenazas que frenarían este desenvolvimiento, este crecimiento? Pues mira, yo aquí estoy mucho con Andrés en línea de lo que estaba comentando, que es que, como vemos en el libro, los límites no son físicos. Lo que hacemos en el libro, de hecho, es pensar, ponemos un escenario donde decimos, imagínese que en el año 2100 el país más pobre del mundo fuese igual de rico que Suiza hoy, que es uno de los países más ricos del mundo actualmente. Ese sería el suelo. Y todos los demás estarían por encima de eso. Es decir, sería un mundo muy próspero. Un mundo al que todos aspiraríamos, no solo del nivel de riqueza, que también, sino desde el nivel de incluso mejor sanidad, mejor seguridad. En Suiza, por ejemplo, pues uno puede estar tranquilo si su hijo anda por la calle por la noche sin miedo a que le ocurra nada, por ejemplo. O sea, todo eso es importante. Entonces, lo que medimos en el libro y demostramos es que los límites para llegar a ese mundo no son físicos. Podemos generar suficiente energía, tenemos suficientes minerales y recursos en general, podemos generar suficiente innovación, podemos, por ejemplo, producir suficiente comida para una población creciente y podemos hacer todo esto dentro de los límites climáticos del planeta. Todo esto está bien demostrado con números dentro del libro. Y lo que decimos es los números no son los límites no son físicos. Los límites están en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿no? Los límites son esos límites institucionales de los que hablaba Andrés, que al final, si uno crea las condiciones propicias para esa inversión, es la forma de que esa inversión venga y podamos mejorar. ¿Nos podrían dar un mensaje de esperanza, de cómo cambiar, cómo este libro podría ser ese cambio de chip que tanto te plantean? Sí, bueno, creo que todo el libro es un mensaje de esperanza, de hecho es exactamente lo que buscamos en el libro, pero sí, yo diría que la oportunidad es real, que el crecimiento es bueno y es necesario, pero que hay que ir a por él, que este crecimiento no ocurre de forma automática, sino que el progreso es una elección. Y si elegimos el progreso, igual que lo hemos estado eligiendo en el pasado, sin duda podemos llegar a ese mundo tan próspero, tan abundante que pintamos o que proponemos en el libro. Yo complemento a Marc diciendo que tenemos que hacer ese cambio de chip en América Latina, en Panamá, en Centroamérica, en general. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Nosotros escuchamos todo el día noticias que nos angustian, noticias malas, y uno empieza como a dejar que el pesimismo se lo tome. Pero tenemos que cambiar y decir, oiga, ¿por qué? Somos el continente rico del mundo. Hacia adelante, ¿qué necesitas? Necesitas mucha energía, muchísima energía. ¿Cuál es la fuente principal de energía? Son los combustibles fósiles y la transición a combustibles limpios. Los combustibles fósiles, no solo en Venezuela, toda América Latina tiene una cantidad, tal vez un poco menos en Centroamérica, pero somos por definición el centro de los combustibles fósiles. El mensaje es, nosotros tenemos que buscar la forma, como América Latina, de participar mejor en esas cadenas de valor y producir mucho más acá a través de inversión y lograr que esa plata que llegue se irradie para que genere oportunidades para todos. No hay ninguna razón por la cual eso no pueda pasar. En América Latina, este es un continente que solamente tiene un futuro promisorio. ¿De qué depende? De que nos organicemos, de que actuemos correctamente, de que nuestros políticos entiendan el tipo de política pública que permite que esas inversiones lleguen
de que la gente encuentre oportunidades y las busque y se desarrolle la innovación y pueda financiar todos esos proyectos. Pero ¿qué nos impide que el mundo cambie y que América Latina empiece a estar en el frente de ese desarrollo? Yo creo que únicamente nuestra mentalidad, nada más. El día que nosotros nos demos cuenta que es un cuento mental, y perdón por simplificarlo tanto, pero cuando ves en el libro, la oportunidad es latente, está. ¿Qué necesitamos? Buena política pública y una capacidad de inversión, y tenemos a la gente con los ánimos de salir adelante, que somos súper recursivos, démosle las oportunidades, Muchísimas gracias. ¿no?